Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a la entrevista de hoy. Hoy lunes, exactamente las 5 de la tarde con 4 minutos, lunes 6 de julio del 2020. Desde Quito, Ecuador, para todo el mundo, transmitimos este diálogo con nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Pablo Albán, Juan Pablo Albán. Él es catedrático universitario y defensor de los derechos humanos en nuestro país. Esta tarde vamos a hablar sobre la corrupción, vamos a hablar sobre la pandemia, sobre política, sobre justicia, sobre elecciones. Un tema variopinto, porque así son las circunstancias de la coyuntura que está dándose en nuestro país. Doctor Albán, buenas tardes, mucho gusto y gracias por esta deferencia para nuestro espacio de Gafa TV Ecuador para Ecuador y el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Galo. Buenas tardes también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de Gafa TV. Más de 100 días de pandemia, más de 100 días de confinamiento. Usted como especialista, como jurista y como defensor de derechos humanos, ¿qué lectura podríamos hacer a estas alturas de los derechos humanos en el marco de la pandemia que se ha dado en el Ecuador? Bueno, creo que la situación pandémica en el Ecuador y en la región, en el mundo seguramente, ha puesto de manifiesto una serie de problemas muy serios que tienen que ver con el ejercicio de ciertas condiciones esenciales para el desarrollo de los individuos, esos que llamamos justamente derechos humanos. Empezando por las situaciones de corrupción estructural, avanzando por la falta de capacidad de los sistemas de salud pública en la mayoría de países del mundo, notablemente en nuestro país, para atender un escenario de este tipo, con lo que además viene una seria preocupación sobre cómo se va a lidiar con futuros escenarios similares, porque esta pandemia, de lo que nos han explicado los científicos, no va a ser una situación excepcional en la tónica de vida en adelante para la humanidad, sino que en general va a haber o bien nuevos rebrotes de esta misma enfermedad, o bien la aparición de nuevas enfermedades de impacto de entidad similar, y ha quedado claro que los sistemas de salud no están listos para atender este tipo de escenarios de contagios masivos, muertes en un número muy notable, y que además este es un momento ideal para que se abuse del poder. Creo que ahí viene un tercer problema derivado de la pandemia del COVID en relación con los derechos humanos, y es como no solamente en el Ecuador, y ya voy a explicar por qué también le incluye al Ecuador, pero no solamente en el Ecuador la pandemia ha sido aprovechada para incurrir en abusos por parte del Estado. El Estado, desde luego, tiene la responsabilidad de cuidarnos a los ciudadanos, pero el cuidarnos a los ciudadanos no debe traducirse en la intervención indebida en las esferas individuales. Y creo que eso es problemático cuando, por ejemplo, se emiten decretos de estado de excepción, extendiendo la vigencia de la situación de emergencia, pero fuera de las causales que la propia Constitución prevé, lo que exige la intervención de la Corte Constitucional, luego las contradicciones entre los puntos de vista de la Corte Constitucional y del Poder Ejecutivo, las contradicciones dentro del propio Poder Ejecutivo, entre el Ministerio de Salud diciendo que ha culminado la emergencia sanitaria y el Poder Ejecutivo diciendo que no, etcétera. Y creo que hay un tercer problema, un cuarto problema muy serio en materia de derechos humanos que ha salido a la luz a raíz de la pandemia, y es cómo en sus propios hogares las personas más vulnerables, usualmente los niños, los adolescentes y las mujeres, se ven sometidos a ciclos de violencia muy seria que se radicalizan en el contexto del encierro, porque ya no hay esta oportunidad de escapar de ese espacio o de denunciar a alguien o de solicitar la intervención de alguien, sino que las personas vulnerables se encuentran más expuestas, y las cifras de violencia contra la niñez, adolescencia y contra las mujeres en el marco del encierro, no en el Ecuador, sino en toda la región, son muy alarmantes. Sí, lamentablemente esas cifras las vamos un poco a desglosar más adelante. De por sí, los derechos humanos, con la escasez o el fracaso del sistema de salud, ya se vulnera un derecho a la salud, que es un derecho humano. Los derechos económicos y sociales igual, el asunto del trabajo, el asunto de la posibilidad de tener condiciones de subsistir más de 100 días
en los hogares sin tener recursos económicos y otros recursos. Y a eso le agregamos el asunto de la corrupción. Yo no sé, dentro de ese marco, dentro de esos escenarios que usted lo ha dicho y aquí lo estamos compartiendo, los organismos de justicia, los organismos de control, llámese la Corte, el Consejo, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, incluso la Contraloría, ¿cuál ha sido su conducta? ¿Cuál ha sido su actitud? Yo creo que las respuestas en general han sido unas respuestas muy improvisadas, en ciertos casos demasiado tardías, frente a actos de funcionarios públicos que lesionan enormemente los intereses de la ciudadanía. ¿Cómo es posible que, sabiendo las trabas ocultas en los sistemas de contratación pública, los amiguismos, las componendas, el tráfico de influencias y demás, desde antes de que esta situación se presente, no se tomaron medidas para garantizar que los procesos de contratación por la emergencia sanitaria que estamos viviendo sean procesos que se desarrollen de manera transparente, de manera regular y no beneficiando a personas en particular, simplemente, digamos, pescando a río revuelto, como se dice vulgarmente, en medio de una situación crítica en que la gente está desesperada, su atención está centrada en no contagiarse, su atención está centrada en atender a sus familiares enfermos, su atención está centrada en cómo evoluciona la enfermedad en número de contagios, en número de muertes. Y entre tanto hay gente todavía tratando de desangrar un poco más al país, a las arcas fiscales a través de irregularidades en los procesos de contratación. Creo que la corrupción en el marco de esta pandemia es un fenómeno mucho más grave que la corrupción en un momento ordinario. No sé si eso justifica, porque lo que pasa es que en el Ecuador tenemos esta propensión al populismo penal, o al panpenalismo también se le llama, ¿no? El derecho penal como solución a todo. Ya el presidente enseguida mandó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal para que se adopte nuevas disposiciones en el código que castiguen específicamente las irregularidades en los procesos de contratación en situación de emergencia. No sé si da para la adopción de nuevas normas. Sin duda da para una fiscalización de mejor calidad por parte de la Contraloría. Sin duda da para una mejor fiscalización desde la Asamblea Nacional, que tiene un rol fiscalizador de acuerdo con la Constitución. Sin duda da para que la Fiscalía no persiga selectivamente a ciertas personas, sino que inicie las investigaciones en contra de todos los que estén involucrados en el marco de estos procesos irregulares. Doctor Albán, la justicia, la Contraloría, son más o menos como la salud, curativa y no preventiva. Ese es un mal que se está institucionalizando en nuestro país. Lamentablemente, se ha visto los mecanismos de control de la corrupción como mecanismos de control reactivo. Me explico. En general se piensa que la intervención de la autoridad pública frente al proceso de corrupción es después de que la corrupción ya se produjo, luego de que la plata ya ha desaparecido, luego de que algún responsable ha perdido la memoria a consecuencia de un sospechoso accidente. Ahí intervienen las autoridades públicas para controlar los actos de corrupción, cuando en realidad el principal modelo de control de la corrupción debe ser el control preventivo y no el control reactivo. Entonces, la llegada de nuestros órganos de fiscalización, de nuestros órganos de supervisión, de nuestros órganos de control, como la Contraloría, como la Asamblea, es siempre ex post y llegan a hacer el recuento de los daños, cuando en realidad su labor central debería ser el evitar que estos actos de corrupción se produzcan. ¿Cómo evitarlo? Haciendo procesos de control serios, efectivos, mientras se están desarrollando los actos de contratación, mientras se está preparando los procesos de contratación, no solamente ex post. Lamentablemente, la corrupción como fenómeno económico, jurídico, social, institucional, que involucra no solamente, y además, que involucra no solamente a la administración pública, sino también al sector privado, que implica un abuso de poder para obtener ilegítimamente un beneficio, es un fenómeno muy complejo vinculado al ejercicio abusivo del poder, que en el caso ecuatoriano es un ejercicio abusivo del poder a lo largo de toda nuestra historia republicana. Por eso mismo nosotros deberíamos tener mejores mecanismos preventivos y no solamente mecanismos reactivos. En ese marco, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales, ¿qué papel están jugando? Porque se ve un poco como jueces, como fiscales, como sancionadores.
como peritos y como todo, o sea, prácticamente como entendidos en la materia, como todólogos llamaría yo, e inquisidores. ¿Qué piensa usted? Mire, sin duda hay un rol importante de la ciudadanía en la exigencia de la rendición de cuentas, en la exigencia de la actuación transparente de los poderes públicos. En eso no hay duda, la ciudadanía tiene un rol porque una ciudadanía apática, una ciudadanía desinteresada en el manejo de la cuestión pública, propicia el abuso del poder. Eso no debe confundirse con el ánimo que tienen varias personas en nuestra sociedad de visibilizarse a partir de supuestamente convertirse en adalides de la lucha contra la corrupción, cuando en realidad ellos mismos lo que quieren es acaparar una cuota de poder. Y de ese tipo de personas, lamentablemente, en el Ecuador hay demasiadas ya. Algunos empiezan a desmoronarse porque estos son ídolos de barro, ¿no? Y los ídolos de barro normalmente se desmoronan. Fíjese usted cómo, no voy a decir nombres, pero cierto asambleísta que hace pocos días llevó a toda la prensa a la fiscalía para que le sigan mientras él presentaba una denuncia por supuestos actos de corrupción. A la siguiente semana de presentar su denuncia, él mismo se ve envuelto en un escándalo de corrupción sobre la mala utilización de un documento otorgado por el Estado acreditando una condición de discapacidad para obtener un beneficio tributario. Si es que efectivamente esta persona tiene o no tiene, y todos los demás que están hoy señalados de haber actuado de manera abusiva, estas discapacidades y por ende legalmente deberían tener este privilegio de exoneración impositiva para la importación de vehículos, es una cuestión que tendrá que examinar seguramente las autoridades de control, incluida la propia Fiscalía. Pero la verdad, más allá de eso, viene una discusión, esto abre una discusión sobre la forma en que quienes ejercen el poder en el Ecuador, la clase política ecuatoriana, que ha acaparado el poder en el Ecuador, que no quiere rendir cuentas, que no quiere actuar de forma transparente, se llenan la boca para decir que combaten a la corrupción cuando en realidad ellos mismos tienen demasiados esqueletos en el closet. Entonces, la ciudadanía debe exigir cuentas, pero también debe tener mucha conciencia de que estos héroes súbitos que suelen aparecer de tiempo en tiempo en nuestro país terminan por convertirse ellos mismos en el siguiente corrupto. Pensemos simplemente en cómo el señor economista Rafael Correa, por ejemplo, en su momento, cuando acababa de asumir la presidencia, también anunció que iba a develar los actos de corrupción perpetrados por otros gobiernos representantes del pensamiento de la derecha ecuatoriana. Y él mismo hoy se encuentra involucrado y varios de sus exfuncionarios se encuentran involucrados en varios procesos relativos a posibles actos de corrupción o a efectivos actos de corrupción, inclusive porque en algunos casos se ha determinado ya responsabilidades de carácter administrativo al menos y de carácter penal en otros. Entonces, es muy importante que el ciudadano esté alerta para entender que estos que normalmente se presentan como los principales detractores de la corrupción, muchas veces lo que pretenden es ocupar una cuota de poder y ellos mismos incurrir en actos de corrupción. Y sobre todo, coincidencialmente aparecen en épocas electorales, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y por qué será que en nuestro país tienen muchas plumas, muchos rabos de paja nuestros políticos, nuestros líderes? ¿A qué se debe aquello? A ver, yo creo que los ecuatorianos nos hemos mal acostumbrado a la inestabilidad institucional, a la fragilidad institucional. Siempre hemos desconfiado de las instituciones democráticas porque las instituciones democráticas en general no han operado. Entonces, creo que lamentablemente es un componente de la idiosincrasia de los ecuatorianos el finalmente pensar, bueno, con tal de que en alguna medida cumpla su mandato, algo haga en beneficio de la ciudadanía. El tan famoso robó, pero algo hizo, no nos importa tanto que estén obrando mal, que estén incumpliendo sus funciones, que estén abusando de su cargo, etcétera, etcétera. Entonces, hoy el tema de moda es la corrupción. Hoy, en este momento, el
tema de moda es la corrupción. En momentos históricos del pasado ecuatoriano, también el tema de moda fue la corrupción, justamente lo que usted decía, en el contexto de la coyuntura electoral. Pero los ecuatorianos tenemos una memoria sumamente frágil. Y como lo que nos interesa sobre todo es tener un caudillo, en la medida de lo posible, un caudillo que sea frenteador, un caudillo que sea envalentonado, un caudillo que sea bravo, que haga escándalo, que sea ruidoso, eso es lo que nos importa. No miramos tanto si está actuando mal o bien en el manejo de la cosa pública y terminamos por exigirle cuentas cuando ya es demasiado tarde. Yo por eso hablaba de la necesidad de actuar en forma preventiva frente a la corrupción y no en forma reactiva solamente. Pensemos, por ejemplo, en cómo a lo largo del cuatrienio del ingeniero León Febres Cordero, la gente estaba contenta y ya hacia el final, cuando saltan todos los escándalos de abusos muy serios contra los derechos humanos, cuando saltan los escándalos de sobreprecios en la compra de recolectores de basura, en la contratación de la vía perimetral en Guayaquil, ahí recién la gente ya iba de salida de ese gobierno. Dice, pero esto no está bien, esto es corrupción, Jofre Torbay, fuga del país, en fin. Pensemos en el gobierno de Durán Ballén, cuando saltó el escándalo de Flores y Miel, cómo la gente se indignó y esa indignación se desinfló en cuestión de un mes. Entonces, nosotros tenemos una memoria frágil, nos importa ver que se hace el puente, que se hace la escuela, que se inaugura la obra, nos importa ver que se dictó la ley y tenemos leyes para todo, nunca las aplicamos, nos importa lo que se ve, las formalidades y la sustancia no nos importa mucho. Hemos perdido la costumbre que en algún momento de la historia republicana pudo haber existido de exigirle a nuestros gobernantes que actúen de manera correcta, que recuerden que el servicio público es un servicio a la ciudadanía y no un espacio para obtener beneficios personales, como en general nuestra clase política lo ha visto, un espacio para beneficiarse ellos y sus allegados y sus cercanos. Por eso mismo, los denunciólogos profesionales que aparecen siempre en época electoral también quieren llegar a ocupar ese poder porque ellos también quieren sacar partido de lo mismo. O sea, les gusta esa instancia y los ecuatorianos como que no asumimos, no nos empoderamos de lo nuestro, de lo que nos pertenece y no sabemos defender. En ese marco, entonces, esta tarde estamos conversando con el doctor Juan Pablo Albán. Él es catedrático y experto en derechos humanos. Entonces, en ese marco yo le preguntaría, ¿qué ciudadanos, qué líderes, qué instituciones, qué gobierno necesita y se merece el Ecuador para pensar en un futuro? Esa es una pregunta muy difícil, Fernando, porque evidentemente la ciudadanía ecuatoriana está desmoralizada de la política tradicional. Yo creo que en este momento electoral justamente los grandes partidos están dándose ya cuenta, lo que han hecho desde el socialcristianismo es una clara evidencia de eso, de que se han dado cuenta de que la política vintage, como se dice, los políticos tradicionales, no son la vía adecuada para ganar el poder en esta ocasión. Este es el momento de un nuevo Rafael Correa, y con eso ni mucho menos estoy sugiriendo que es el momento de un nuevo líder que avasalla a todos y que nos insulte a todos y que nos maltrate a todos y que además no maneje bien la cosa pública. A lo que me refiero es a que es el momento de otra vez una cara nueva, un individuo carismático que nadie lo haya visto en la política antes, porque ese va a aglutinar a las personas a su alrededor. Ahora, lo que tenemos que cerciorarnos, más allá de quién sea ese nuevo outsider que va a patearles del tablero a los que creen ser presidenciables, porque hay un montón de gente que cree ser presidenciable, desde algunos de los denunciólogos profesionales, pasando por algunas de las autoridades de control que están haciendo plataforma política de lo que debería ser el cumplimiento de su deber de investigación de las irregularidades cometidas por otros, y pasando también por aquellos que han tenido sus 5 minutos de fama y creen que con eso les basta para alcanzar la presidencia de la República. Decía, lo que es importante es que los ciudadanos estemos pendientes de que la persona efectivamente tenga una trayectoria transparente, que no sea uno de estos individuos que tienen un montón de esqueletos en el closet y que seguramente no va a actuar de manera correcta una vez que llegue al poder. Tiene que ser alguien con una trayectoria demostrada de servicio a la ciudadanía y no de beneficio personal. Y eso en el Ecuador de hoy
Es bien difícil y le explico por qué. Y con eso concluyo la idea. La gente realmente honesta del Ecuador, la gente que no es corrupta en el Ecuador, la gente que no quiere beneficiarse del sistema, sino que quiere trabajar, esa gente no quiere hacer política. Y no quiere hacer política porque saben muy bien qué tan dañado está el sistema. Saben además que heredan un país ingobernable en el evento de que se postularan y ganaran. Heredan un país ingobernable, ingobernable por su polarización, ingobernable por su xenofobia, ingobernable por su racismo, ingobernable por las ambiciones que existen en el marco de las élites económicas, políticas, sociales del país para tratar de presionar al que está ejerciendo el cargo, para forzarle a hacer cosas que no necesariamente quiere. Entonces, la gente honesta de este país no quiere vivir eso. Y lamentablemente, por eso es muy difícil pensar en quién es un posible futuro presidente del Ecuador que quiera obrar bien y sacarle al país adelante. Entonces, aquellos que están en el poder, es una estrategia desprestigiar a la política para que gente honesta, gente interesada en hacer el bien al país y servir al país, no quieran involucrarse en lo que ellos han hecho, es decir, desprestigiar la política, hacerle como una actividad un poco de mala palabra, ¿verdad? Y la gente se va alejando. Así con tantos intereses cruzados, con tantas agendas corporativas, privadas, empresariales, ¿cuándo se puede pensar en el pueblo, en los grandes problemas nacionales y las grandes demandas populares? ¿Hay espacio para aquello? Yo creo que sí, pero es evidente que la democracia, entre comillas, representativa nos ha fallado, que el modelo de democracia plebiscitaria nos ha fallado, que es necesario avanzar hacia un modelo de democracia participativa y evidentemente una democracia participativa no es lo que hoy tenemos como poder de participación ciudadana y control social, no es el Consejo de Participación Ciudadana, es algo distinto. Es la construcción de líderes desde los espacios más pequeños, desde las comunidades, desde los barrios, desde las parroquias. Es el involucramiento efectivo de las asambleas ciudadanas, de los cabildos ciudadanos en el ejercicio de control de la actividad de quienes han sido designados por el voto popular. Y la revocatoria de la confianza en esos individuos cuando esos individuos se han salido del cumplimiento normal de sus funciones para incurrir en prácticas irregulares. Pero esa democracia participativa obviamente no les conviene a las élites políticas que están acostumbradas a manejar la democracia, entre comillas, representativa. Entonces yo creo que sí hay espacio. Hay un espacio para una discusión muy interesante sobre las visiones que tenemos del país desde la academia, sobre las visiones que se tiene del país desde las organizaciones de la sociedad civil que ahora en el contexto de la pandemia, por ejemplo, han frenteado buena parte de la asistencia humanitaria para las ciudades que han sido más golpeadas y para la gente más afectada, que es la gente en situación de calle, los migrantes, etcétera, etcétera. Sí hay espacio para una discusión sobre las visiones de país que se tiene desde los gremios profesionales, desde los colegios profesionales. Pero la gran pregunta es, primero, si es que les conviene a los políticos tradicionales dar paso a este nuevo modelo de democracia, a esta democracia participativa que, insisto, no es la del Consejo de Participación, es un involucramiento real de la gente en el día a día de cómo se maneja el Estado. Doctora, ahí nos tocaría hacer dos mingas. La minga lo haríamos los sectores populares, los sectores sociales, la academia, y la otra minga la harían los políticos tradicionales para impedir el paso de lo que acá, lo que produzcamos, digo, la minga social, la minga popular. Pero hay que hacerlo pensando antes de que aparezcan las empresas electorales. Justamente a eso iba, porque el otro efecto que podría darse es que hagamos la minga, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los gremios profesionales, los colectivos obreros, etcétera, etcétera, y luego los políticos tradicionales ni siquiera hagan su propia minga, sino que se adueñen, se abanderen de las ideas ajenas y pretendan convencer a esos segmentos de la población de que ellos van a impulsar esa agenda ciudadana de democracia, cuando en realidad lo único que quieren es llegar al poder y olvidarse de los ciudadanos. Eso en la historia nacional ha pasado muchas veces. Doctor Albán, ¿resulta que ellos son muy hábiles o nosotros muy ingenuos?
Creo que nosotros tendemos a ser ingenuos. Creo que la malicia del político tradicional, el ecuatoriano promedio, no la tiene. Pero más allá de ser ingenuos, insisto, somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Desmemoriados. Así es, exactamente. Ese es el gran problema que tenemos. Fíjese cómo hoy hay un segmento importante de la población que, sobre todo después de los eventos de octubre del año pasado, se paró atrás del gobierno del presidente Moreno, olvidándose por completo que ese gobierno del presidente Moreno está integrado en buena medida por funcionarios del régimen del economista Correa, que era gente que repudiaban, esos mismos sectores que respaldan hoy a Moreno, repudiaban al correísmo. Este es un presidente que fue electo como ungido del anterior presidente. Y eso no hay que olvidarse, sobre todo ahora que parece que la historia pudiera repetirse, no por la elección, sino por la candidatura del vicepresidente del actual presidente. Y hay que recordar dónde se origina esa candidatura y qué ventajas tiene, porque además eso sí, sin duda, es corrupción. El hecho de que se desvíe el ejercicio del poder para obtener beneficios privados, rompiendo la convivencia democrática al generar privilegios en el acceso a la toma de decisiones y particularmente en tiempos electorales, privilegios en el hacer campaña, en el posicionarse en el imaginario colectivo como un posible líder. Eso nosotros no debemos olvidarlo, debemos tomar en cuenta qué ha sido el actual gobierno, qué fue el anterior gobierno y si queremos otro gobierno del mismo talante o si queremos algo diferente, algo que sea un poco más inclusivo, algo que sea un poco más cercano a la gente, menos distante, porque el que llega a ocupar el poder se olvida de los que están abajo. Doctor, le sirvieron para elegirlo. En este punto, la historia para nuestra juventud, para nuestras futuras generaciones es fundamental. Que haya una historia, pero una historia verdadera, no a medias tintas, como diría alguien, ¿no es cierto? No de medias verdades, para que se conozca incluso los grupos familiares, los grupos empresariales, el nepotismo que ha habido desde la historia de este país y que han gobernado ya ahora serán los bisnietos o los tataranietos. Pero tampoco considero una cosa, ahora mismo aparece como único proyecto de discusión y de discurso el anticorreísmo. No hay ninguna propuesta, no hay ningún proyecto de gobierno de solucionar los problemas nacionales. El anticorreísmo no es una propuesta política, el anticorreísmo debe ser un asunto de justicia para que se devuelvan los fondos que se robaron y que vayan a la cárcel los culpables. Más allá de olvidadizos, los ecuatorianos tendemos a ser muy apasionados y usualmente nos vamos a los extremos. Creo que la polarización que se vive hoy en el país y que se vive desde hace algunos años en el país, ya desde el régimen del presidente Correa, no se había visto antes, pero en general tendemos a ser muy apasionados y las pasiones no son buenas. En el marco de un Estado que pretende ser una democracia, lo que tiene que haber es solidaridad, lo que tiene que haber es diálogo, lo que tiene que haber es intercambio de ideas, lo que tiene que haber es el apoyo a las buenas ideas, aunque no sean mías. Pero los ecuatorianos tendemos a ser muy extremistas. Lamentablemente es así, eso es un condimento importante de nuestra política. Entonces, la forma de hacer política en el Ecuador es el revanchismo. Y hoy lo que impera es el discurso anticorreísta, y yo creo sinceramente, y se lo digo, yo mismo en su momento fui insultado en varias sabatinas, descalificado en mi trabajo, en fin. Pero a pesar de eso, yo creo que las cosas hay que verlas con cierta objetividad. Y verlas con objetividad en este momento significa que no deberíamos permitir la continuidad del revanchismo, sino adoptar un modelo de Estado en el que podemos conversar entre visiones distintas de la política y complementar los aspectos positivos que cada una de esas visiones tiene en beneficio del país. Porque hasta hoy, en el Ecuador, nunca hemos sido capaces de hacer eso. El día que seamos capaces de sentarnos a tener un verdadero diálogo sin sospechar del otro, sin resentimiento con el otro, entonces vamos a poder empezar a sacarle adelante a nuestra sociedad y a nuestro país. Vamos a poder enseñarle a las nuevas generaciones, mira, tú no debes ser corrupto, porque el hecho de que el anterior haya sido corrupto no significa que tú seas corrupto. Y tampoco es un consuelo, ¿no?
Ni un consuelo tampoco. Ni es un consuelo. Entonces, deberíamos aprender a escucharnos más, a enemistarnos menos, a confrontarnos menos y a escucharnos más, inclusive aquel cuyas ideas claramente no compartimos. Tiene que ser escuchado. Ahí, como decía el poeta Antonio Machado, el diablo no tiene razón, pero tiene razones. Hay que escucharlas todas. Y eso es lo que debería darse en una democracia saludable, un debate democrático entre distintas visiones del país, de la política y de la sociedad. Doctor, para lograr eso tendríamos que olvidar todo lo malo que ha pasado. No, yo creo que la impunidad es un muy mal antecedente porque envía el mensaje negativo a futuros perpetradores de actos de corrupción, de actos de abuso del poder, que no necesariamente son de corrupción, pueden ser de violencia, por ejemplo, de que su conducta va a ser tolerada. Y precisamente el mensaje que debemos mandarles es que su conducta no es tolerable. Entonces yo no creo que debemos hacer un borrón y cuenta nueva, porque para poder pasar la página, como decía Luis Joanet, primero hay que haberla leído. Entonces tenemos que enterarnos qué pasó, tenemos que imponer las responsabilidades que haya que declarar en procesos regulares con una justicia que no esté de rodillas al poder y que sea servil, sino que sea una justicia que verdaderamente funcione para los intereses del pueblo, porque la condena en Twitter no significa necesariamente que hay prueba de responsabilidad de alguien. Entonces, sí tenemos que hacer los reproches morales, sociales, jurídicos. No podemos dejar de hacerlos porque entonces los otros se acostumbran a que no les va a ocurrir nada cuando actúen mal. Pero lo que tenemos que hacerlo es con un espíritu democrático, castigando al que debe ser castigado y absolviendo al que debe ser absuelto. Juan Pablo Albán. Doctor, en todo caso, lo ideal sería no pelearse de palabras, no pelearse solamente con el lenguaje y el discurso, sino con propuestas, confrontar la propuesta. Yo tengo esta propuesta y represento a este sector, allá tú representas a este otro sector, aquí comparecemos. El pueblo debería estar despierto para ver cuál de las propuestas le conviene, ahí sí, remitiéndonos a la historia, remitiéndonos a la memoria, ¿verdad? Porque si es que seguimos desmemoriados, si seguimos amnésicos políticamente, nos van a seguir jugando al gato y al ratón, pues. Mire, yo le diría que más bien lo que hay es que pelear con las únicas herramientas válidas, que es el discurso, el argumento, ¿sí? Y la razón, y que hay que dejar de pelearse con estas maniobras de tú me haces algo y yo te saco este escándalo de corrupción y después te empiezo a espiar y luego te voy a empapelar. Cuando tú ya no seas poder, yo voy a estar en el poder y tú vas a estar enjuiciado y perseguido o exiliado. Esa forma de hacer política hay que dejarla a un lado. Cuando hay responsabilidades hay que declararlas. Pero yo creo que es importante que los ecuatorianos aprendamos que finalmente una democracia óptima es una democracia en que hay debate de ideas, hay una confrontación de puntos de vista, pero de puntos de vista sustentados. No es el argumento ad hominem en que yo te descalifico porque tú eras correísta o porque tú no eras correísta. Es el espacio en el que se debate en beneficio del país buenas ideas. Entonces sí es más bien una confrontación con palabras y no una confrontación con actos mañosos, porque usar el aparato judicial para perseguir a la gente, espiar a la gente, descalificarla en redes sociales desde cuentas de funcionarios públicos, anticipar resultados de procesos que todavía no se han sustanciado, todo eso también es corrupción. Y para terminar, en todo caso, como saben que yo soy ahora gobierno y mañana me van a desacreditar, como que se cuidan las espaldas, pues. Porque al fin y al cabo todos se convierten en gallinas porque tienen plumas y tienen rabo. Mire, alguna vez alguien me decía que en la política, lamentablemente no en la política bien llevada, sino en la política como tradicionalmente se hace, siempre ha habido 3 pilares. Y esos 3 pilares es el dinero, porque si hay suficiente poder económico para sobornar o para comprar conciencias o para silenciar a la gente, entonces ya el que está haciendo la política logra sostenerse.
El sexo, que históricamente siempre ha sido también una herramienta, inclusive de extorsión, ¿no? Y los secretos. Los políticos todos se saben algo del otro, cruzado, y guardan silencio. Y los ciudadanos no nos damos cuenta. Pero si nos ponemos a escrutar la actuación, por ejemplo, de los entes de control, qué curioso que algunos de los personajes más oscuros de los últimos años no tienen un solo proceso de investigación en la Fiscalía, pese al conocimiento, por ejemplo, de que se compraba esferos Bic a razón de $3 la unidad, cuando valen 15 centavos. Por ejemplo, qué curioso que ciertas personas que inclusive tenían nexos con la delincuencia organizada de nuestro país desde los altos cargos públicos que ocupaba, y eso lo sabe Fiscalía, no tengan ni una investigación previa abierta. Qué curioso. Qué curioso que los casos que pueden generar mayor impacto en la opinión pública, porque son hechos no solamente escandalosos desde la corrupción, sino escandalosos desde la negligencia, desde la irresponsabilidad, como el caso del equipo periodístico del Comercio asesinado en la frontera entre Ecuador y Colombia. En cambio, ahí las investigaciones no se muevan, ahí no pase nada. Es muy curioso. Y eso es porque los políticos todos, y eso incluye a quienes ejercen funciones en órganos de control, se saben secretos cruzados. Y entonces la forma de controlarse es advertirle al otro, te voy a sacar lo que tú sabes. Varios denunciólogos en nuestra sociedad, de esos que hoy aspiran a ser personajes políticos y a ser candidatos a algo, porque todos serán candidatos seguro, también operan de esa manera, en una suerte de extorsión. Yo te sé este secreto que me vas a dar para que no te lo haga público. Y sé este secreto de tu enemigo que me das para que te lo haga público. Entonces, esa forma de manejar la política también hay que erradicarla. Yo creo que eso también es parte del problema de la corrupción. El cómo se maneja la política en el Ecuador desde las presiones cruzadas en lugar del debate de ideas. Los intereses fácticos siguen operando. En todo caso, remitiéndome a sus últimas palabras, diría que las instituciones de control, la justicia y todos esos aparatos son como una especie de caja de Pandora. El rato que abramos, no sé qué podamos encontrar. El país a lo mejor necesita que se abra eso para que se despierte y para que comience a actuar en beneficio de su futuro, en beneficio de su libertad, de su justicia. Y hablábamos hace ratito, usted hablaba del asunto del racismo, que el Ecuador se ha visto el racismo. El Ecuador es un país racista, es un país machista, es un país con un montón de antivalores. Pero en el asunto del racismo, tomando en cuenta lo que se hablaba de lo que pasó en los Estados Unidos, con la rodilla sobre el cuello de un ciudadano afroamericano que le causó la muerte, el Ecuador también tiene rodillas y botas permanentemente en el cuello, ¿eh? Pues lamentablemente el Ecuador es un país que discrimina, no solamente en razón de la característica racial, del origen racial, sino en razón de varias otras condiciones personales, como es el sexo biológico. Las mujeres obviamente están en una situación de desventaja frente a los hombres en nuestro país, en el mundo, pero en nuestro país es notable, por la orientación sexual, por la edad. Las personas que son adultos mayores, los niños, los adolescentes, evidentemente no son considerados ciudadanos del mismo carácter que las personas adultas. Entonces, el Ecuador es un país que discrimina e históricamente ha discriminado. Fíjese cómo en nuestro país recién en 1964 desaparece jurídicamente la figura de los guasipungos. Si bien la abolición de la esclavitud fue temprana en comparación a otros países del continente, en 1854 el presidente Urbina ya abolió la esclavitud, de todas formas el pueblo afroecuatoriano históricamente ha vivido a la sombra del resto de la población ecuatoriana. El objetivo más reciente de esa discriminación sistémica que tenemos en el Ecuador han sido los migrantes. Hoy esos migrantes son los venezolanos, pero antes fueron los cubanos y antes fueron los colombianos, y en los 70s y 80s eran los chilenos, y siempre tenemos este objetivo del diferente, al que no le vemos como nuestro igual, le tenemos miedo, como le tenemos miedo, tenemos prejuicios en su contra, una serie de estereotipos muy, muy fuertes, y lamentablemente eso está tan arraigado en nuestra cultura que me parece que es muy complejo erradicarlo en nuestras generaciones, en la suya, en la mía,
es muy difícil ya. Entonces hay que educar a las nuevas generaciones en la importancia de la diversidad, en la importancia de reconocernos en el otro, de saber que la dignidad de la especie humana es universal y sin embargo lo que nos enriquece es justamente nuestras diferencias culturales, nuestras diferencias nacionales, nuestras diferencias raciales, etcétera, etcétera, es lo que nos da la riqueza que como especie humana tenemos. Y eso hay que hacerlo desde los niveles más bajos de la escolaridad, precisamente para que las nuevas generaciones de ecuatorianos crezcan libres del prejuicio discriminatorio. Pero hoy sí, esa rodilla está en el cuello del que es más pobre, esa rodilla está en el cuello del que tiene unas características fenotípicas distintas porque se ve como indígena, sobre todo después de octubre. Esa rodilla está en el cuello del que tiene una orientación sexual diferente. Y tenemos que sacarle esa rodilla del cuello a estas personas. Debemos dejarles respirar, debemos reconocerles como nuestros iguales, debemos ser más empáticos con ellos, porque solo dentro de los confines de la comunidad y reconociéndoles como miembros de la comunidad que sus derechos efectivamente se realizan. La igualdad formal hoy ya no es suficiente. Es necesario dar el salto a una igualdad material. Muchas gracias. En todo caso, los derechos humanos es una materia que hay que comenzar temprano y el Ecuador es un territorio para luchar y conquistar los derechos humanos de todos nosotros, de todos los ecuatorianos, ¿verdad? Muchas gracias al doctor Juan Pablo Albán, académico y experto y defensor de los derechos humanos de Ecuador. Este ha sido un diálogo muy ilustrativo, muy reflexivo, esta tarde aquí en Quito, Ecuador, para todo el mundo. Gracias, doctor Albán, mucho gusto, muy amable por su tiempo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy amable, señoras y señores, nos volvemos a ver mañana a la misma hora, 5 de la tarde, para tener un nuevo diálogo sobre lo que nos preocupa, sobre lo que nos interesa y sobre lo que también nos gusta, porque hacemos comunicación, hacemos periodismo, porque disfrutamos y porque hacemos lo que nos gusta en beneficio del Ecuador y del mundo. Buenas tardes. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.